Y me encanta porque ya saben qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? Jonás. Todos los que están en vivo, que Dios nos los bendiga, bienvenidos a nuestra iglesia Verso a Verso con Jesús. Ya saben, aquí lo que hacemos, estudiar la palabra de Dios y esperar que el Señor nos hable, porque nos habla, su palabra nos habla cada vez que la abrimos, hermanos, y tenemos la convicción plena en nuestro corazón de que es verdaderamente la palabra de Dios. Créanme que con esa fe el Señor hace todo lo demás. Dice, si tuviéramos fe tan solo como un granito de mostaza, ¿no? ¿Sí han visto un granito de mostaza? Es pequeñísimo, que casi ni se ve. Aquellos que ya a lo mejor necesitan lentes, a lo mejor necesitan unos lentes para verlo, ¿no? Ahí vamos, no se preocupen, ahí vamos todos. Y más ahora que estamos tan acostumbrados a ver teléfono, televisión, creo que cada vez más temprana edad vamos a necesitar lentes. Pero vamos con Jonás, porque se quedó buena la telenovela, ¿verdad? ¿Cómo le pondrían el nombre a la telenovela de Jonás? El rebelde. El rebelde. Yo soy rebelde, ¿verdad? No sé. Pero lo que quiero que nos enfoquemos, y bueno, solita la palabra de Dios sale a relucir cómo el Señor es en verdad el héroe de la película, el héroe de la historia, porque vemos cómo nosotros reaccionaríamos y casi pensamos que sabemos qué sigue en la historia, cuando de repente, oye, no, aquí está diferente. Y como habíamos dicho en el mensaje pasado, pero Dios, ¿verdad? Nosotros corremos del Señor, hacemos lo que pensando que tenemos todo el poder, pero Dios, llega Dios y nos cambia todo, y todo para su gloria. Y vamos a seguir viendo todo eso, pero vimos cómo Jonás, para hacer una pequeña recapitulación, cómo Jonás, el Señor lo mandó a predicar, o le dijo, ve a la ciudad de Nínive, y Jonás se dijo, no, se fue totalmente para el otro lado. Si recuerdan, en el mapa que les enseñé, fue totalmente a la dirección opuesta. Pero es cuando leímos ahí el versículo 4, dice, pero Dios, cuando el diablo provee los medios para nosotros dejar a Dios atrás, para dejar el mandato, para dejar el propósito de Dios en nuestras vidas, el diablo va a estar listo para siempre proveer los medios. Como les decía, en ese rato hasta tenía dinero Jonás, había un barco listo para salir a donde quería ir. Todo se ve como que, me está bendiciendo el Señor, tal vez es por aquí. Pero no, tenemos que tener cuidado y saber discernir que también el diablo, sobre todo cuando tú quieres apartarte del Señor, siempre va a proveer los medios para apoyar tu idea. Pero también tenemos que contar que el Señor, si el diablo usa un barco, él usa una tormenta, ¿verdad?, que rompe ese barco, y sabemos que el Señor es más poderoso. Entonces vimos cómo empezó la historia, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Y el Señor usa esos métodos, hermanos, tan duros muchas veces, porque como dice el dicho, ¿verdad?, depende del tamaño del sapo, es la pedrada. Y cuando más nos obstinamos a querer hacer mi voluntad, a querer hacer lo que yo quiero, mis sueños, yo, créanme, hermanos, el Señor tiene que usar los medios a veces más duros a nuestro parecer, pero créanme, Él prefiere que nos salgan unas 2, 3 lagrimitas a que estemos llorando toda la eternidad siendo castigados. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Pero hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a ver cómo esta historia se desenvuelve en nuestra serie de contacto con la gracia de Dios. Así es que vamos a leer del versículo 6 hasta terminar ahí Jonás. Recuerden, yo uso la versión Reina Valera contemporánea, pero todas las Biblias dicen lo mismo. Así es que síganme con su vista y recuerden, hermanos, cada vez que nosotros abrimos las Biblias es Dios hablándonos, porque esta es la palabra de Dios. Así es que tomémosla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Jonás 1, versículo 6, dice, así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal.
Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Dice el 9. Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás le respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero dice el 17, pero el Señor, pero Dios, tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que la has dejado, Señor, para nosotros conocerte a ti, Señor. Tú nos hablas a través de ella y no solamente nos hablas, Señor, sino que nos transformas, nos haces nuevas criaturas, Señor, con un nuevo propósito, Padre. Yo te pido que precisamente hagas eso, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, por medio de la fe. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes el día de hoy a no solamente entender con nuestro intelecto, sino a, Padre, entender con el corazón, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, yo pongo en tus manos este tiempo, quita toda distracción, cualquier cosa que quiera venir a perturbar, a quitar la atención, Señor, la echamos fuera en tu nombre, Padre, y glorificamos tu santidad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen su asiento. No sé si me hicieron caso y no leyeron sus Biblias para ver en qué terminaba esa historia. Aunque yo sé que la leyeron. Bueno, por fe, ¿no? Pero vamos a ver cómo el Señor va cambiando la mente de Jonás a través de las personas menos, que Jonás menos pensó. Recuerden que Jonás no quería predicar una de las razones eran porque este pueblo asirio eran gentiles. El pueblo judío tenía a los gentiles como perros, como gente de segunda categoría, gente que no importaba. Entonces, para que Jonás fuera a predicarle a esta gente era así, como, ¿cómo crees, Señor? Por eso, esa fue una de las razones por qué no quiso ir. Pero ahora vemos que el Señor usa a gentiles para hablarle a Jonás. El versículo 6 dice que llegó el patrón o el capitán de la nave y llegó a decirle a Jonás: oye, despierta, dormilón. ¿Se acuerdan cómo le habló el Señor por primera vez a Jonás? Que le dijo: levántate. Y ahora viene un pagano y le dice a Jonás: levántate. O sea, levántate. Como que el Señor muchas veces usa a las personas que dirías tú: no, ¿cómo crees, Señor? No, ¿cómo voy a escuchar esta? Ni siquiera es creyente, ni siquiera es cristiano, al contrario. Y muchas veces son las personas que vienen y nos llaman la atención, con más moral, con más carácter, no sé. Imagínense, un pagano le dice: hey, levántate y ponte a orar. Que un pagano venga y nos diga: ponte a orar, hermanos, es porque ya es algo que nos tiene que darnos vergüenza. Porque la oración es nuestra arma más poderosa y muchas veces es la arma que más descuidamos. Y que venga un pagano y te diga: oye, ponte a orar, ¿que no tienes tú acceso al trono de Dios? ¿Que no se supone que tú eres amigo de Jesús? Pero fue lo que pasó con Jonás. Bien, vino este hombre y le llamó la atención. Pero quiero que veamos una cosa. En el versículo 5 habla de que estos hombres habían clamado a su Dios una y otra vez. Dice que estaban en la
¿cómo se llama? Donde está en el barco. En la popa. En la popa, gracias. En la popa, y estaban clamando a su Dios. Entonces, cuando llegó este hombre con Jonás era porque ya estaban agotados de estar haciendo lo que estaban haciendo. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros clamamos no solamente a otros dioses, sino muchas veces a Dios mismo, pero no tenemos fe. No tenemos fe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que tenemos que saber, tenemos que creer que Dios existe, o sea, que Él está ahí, porque si estás orando, pero Señor, yo te pido por eso, pero terminas la oración y todavía vas y haces otra cosa. Por ejemplo, estos hombres estuvieron clamando a sus dioses, pero fíjense la falsedad de estos dioses, porque a pesar de que estuvieron clamando cada quien a su Dios, ¿qué más hacemos? ¿A qué otro Dios le podemos poner vela? ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo fe en su Dios para saber que no, mi Dios es tan poderoso que va a hacer algo, sino que a ver a qué otro Dios podemos clamarle. ¿Por qué siguieron buscando? Cuando no funciona uno, vamos al otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero ¿por qué nosotros también hacemos muchas veces eso? Nos acercamos a Dios, oramos, pero bueno, Señor, ya te pedí por mi marido, por mi esposa, pero ahora voy a hacer esto también, y voy a hacer lo otro, y voy a pedir consejo acá a mi compadre, que ni siquiera es cristiano, y empezamos a ver cuál me ayuda, ¿verdad? A ver, ya pedí a Dios, pero no sé si Dios va a poder, no sé si Dios va a querer, como que creo y no creo, entonces voy a buscar por otro lado. Y empezamos a hacer lo mismo. Nos falta la fe. Nos falta la fe. Dice Hebreos 11:6, como decía, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dice Juan Calvino, me gusta lo que dijo esto. Dice, cuán miserable es la condición de todos los que no invocan a Dios con pura fe. Ciertamente claman a Dios porque así los conduce el impulso de la naturaleza. Como estos hombres vieron una situación que estaba fuera de su control y nosotros como buenos hombres, el Señor puso ese software, ese chip en cada uno de nosotros que sabemos que hay un ser supremo, por así decirlo. Sabemos que hay algo más. Eso lo tenemos en nosotros por naturaleza. El Señor lo puso ahí para que lo buscáramos a Él, obviamente, no para que estuviéramos vagando buscando otros dioses. Pero cuando llega esa situación que no tenemos control, automáticamente, aunque sean ateos, ¡ay Señor! O ¡ay Dios mío! ¿Por qué? Porque está en nosotros. Pero dice lo que dice aquí Juan Calvino, dice, ciertamente claman a Dios porque así los conduce el impulso de la naturaleza, pero no saben si obtendrán algo con sus gritos. Repiten sus oraciones, pero no saben si van a ir al aire o realmente se acercan a Dios. Y es triste eso, ¿no? Que vengamos a orar, vengamos a pedir al Señor, pero digamos, pues ya nomás lo hago como no sé, como robot, ¿no? Que repites, pero en realidad no crees. Y dice Juan Calvino, qué miserable es eso. Y sí, pónganse a pensar. Es como que dijeras, me pongo a orar, pero ya sé que no lo va a hacer, o ya sé que no pasa nada. No, o sea, ¿qué es eso? Dice el Señor que no se agrada de eso porque estás orando al aire. ¿Qué significa entonces? Que si clamamos al Señor con fe, entonces nos va a sacar de todos los problemas o de cualquier cosa que tú le pidas. Si tú vas con fe, porque así dicen muchas doctrinas, ¿no? Que tú pídelo con fe y decláralo con fe y va a ser. ¿Será así? ¿Será esa la fórmula de la oración? Porque entonces digo, ya sería más un genio de la lámpara que Dios mismo. Yo creo, lo froto con fe y sale mi deseo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que cuando vamos a oración o cuando pedimos al Señor con fe, qué es lo que vamos a esperar? ¿Que se acaben los problemas? No lo sé. Si es el plan del Señor, sí. Si no lo es, pero vamos a saber que, como dice el Salmo, que aunque yo vaya pasando por valles de sombra de muerte,
no vendrá mal alguno a mí, porque sé que tú estás conmigo. Esa es la diferencia de un cristiano y un no cristiano, que todos los dos tienen problemas. Acuérdense lo que dijo Jesucristo: la tormenta viene sobre los dos, pero ¿dónde construiste tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Porque a los dos les viene, a los dos les llegan las tormentas, pero ¿dónde construiste tú tu casa? ¿Dónde construiste tú? ¿Dónde está tu fe? Cuando tu fe la tienes en cosas que puedes perder, créeme, si pierdes eso, si pierdes tu dinero, si pierdes tu estatus, si pierdes esto, ahí se fue toda tu fe, ahí se fue toda tu vida, ¿y ahora qué hago? Pero cuando nuestra fe, nuestra identidad está en el Señor, créeme, el Señor nunca lo vas a perder. Puedes perder todo, pero ahí vas a estar firme. Y dice el Salmo que no sufriré daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Amén. No necesitamos conocer los detalles del plan de Dios, sino necesitamos conocer al Dios de esos planes. Créanme, hermanos, que si el Señor nos dijera cuáles son los planes para tu vida, para mi vida, haríamos un paso atrás. Espérame, Señor, no, espérame, yo por ahí no, mira, yo mejor más tranquilo de este lado, yo estoy contigo, o sea, sí, pero no me metes a jugar porque no sé jugar, ¿verdad? Si estás en un equipo y te gusta estar ahí, pero bueno, órale, métete, no, yo no, ¿verdad? Así estamos muchos. Si el Señor nos dijera, este es el plan para tu vida, créanme, todos diríamos no. Todos diríamos no. Pero tenemos que conocer al Señor, porque ¿saben qué? Aunque no sepamos los detalles del plan del Señor, de los planes que Él tiene para nosotros, si conocemos al Señor, sabemos que Él es un Dios de amor, sabemos que Él es un Dios de misericordia, sabemos que Él es un Dios de gracia, sabemos que si llegáramos a fallar, Él no está ahí para desecharnos. Al contrario, Él está ahí para darnos la mano y otra vez seguir adelante. Cuando nosotros conocemos al Dios de nuestros planes, entonces podemos estar tranquilos. Aunque no conozcamos los detalles de nuestra vida o de nuestro plan, créanme que vamos a estar firmes en Él, porque vamos a conocerlo a Él. Como dice su palabra, yo no tengo planes de mal para ti, sino de bien. Y empezamos a creer que vemos como Jonás. Yo me pongo a pensar esto, ve esa tormenta y a veces oramos, Señor, gracias por las cosas malas. El Señor no da cosas malas. Dice la palabra de Dios que el Señor no es tentado por el mal. Él no, le voy a mandar algo malo a mi hijo. No. Se ve mal a nuestro modo de ver, ¿verdad? Así de que una tormenta, se van a morir. Pero ¿quién era el que estaba atrás de la tormenta? Dice la palabra de Dios que Él levantó esa tormenta. ¿Y cómo vamos a saber que es el Señor detrás de eso? ¿Qué resultados tuvo? Vamos a ver, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a ver más a detalle. ¿Qué resultados tuvo esa tormenta? Dice, ya habían agotado todas las maneras de salvarse, entonces hicieron un volado o echaron suertes. ¿Qué es lo que significa? Echaron la moneda al aire, salía sello águila. Versículo 7 dice, los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y dice que echaron suerte, y adivinen qué, la suerte cayó sobre Jonás. Y lo más curioso es de que estos hombres sabían que esta tormenta, que lo que estaba pasando era algo sobrenatural, algo divino. ¿Por qué? Porque nadie dice, está lloviendo, vamos a ver, hoy llovió afuera, vamos a ver por qué está lloviendo. No hacemos eso, ¿verdad? O sea, decimos, está lloviendo, está haciendo frío, pero sabían que esta tormenta era algo sobrenatural, algo no está normal aquí. Esto es algo de los dioses, si ellos hubieran dicho eso. Pero, ¿por qué echaron suertes? Porque pónganse a pensar en eso. Estoy seguro que ninguno de ellos estaba libre de pecado. Que digan, vamos a echar suertes, a fin que yo sé que no he hecho nada malo, yo sé que yo siempre he obedecido, no he robado, yo sé que no va a salir sobre mí. Pónganse a pensar en eso. ¿Quién fue el que dijo, no, pues vamos a echar suertes? Yo nunca he desobedecido, ¿verdad?
Porque han de haber dicho, oye, si soy yo, ¿qué tal si porque yo sé que he pecado, yo sé que soy pecador? ¿Y qué tal si la suerte cae sobre mí? Eso de echar suertes en la antigüedad era algo permitido. Siempre se conecta con lo pagano, porque antes las personas que adoraban a otros dioses era la manera que ellos veían la voluntad de su Dios. Echaban suertes, echaban algún volado, algún tipo de adivinación de esa manera. Ahora, el Señor permitía eso, pero la palabra de Dios, después de Pentecostés, después de que ya bajó el Espíritu Santo, la última vez que vimos eso, que echaron suertes, fue cuando escogieron a Matías como sucesor de Judas. Ya después de eso, ya no se ve eso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba morando en cada uno de los creyentes y ya podíamos de esa manera ver cuál es la voluntad de Dios, orando, buscando al Señor y siendo guiados por el Espíritu Santo. Además de que cuando se echaban suertes, porque también vemos en el Antiguo Testamento, Josué hizo eso, Moisés, si no me equivoco, también lo hizo. Pero si nos ponemos a pensar en algo, no era para ver la voluntad del Señor, sino era para confirmar algo que ya sabían. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Matías. Tenían varios requisitos que ellos dijeron, no, para ser apóstol tiene que haber estado con Jesús, tiene que haber visto a Jesús literalmente. Entonces tenían varios requisitos y de esa manera escogieron a 2. Ya cuando tenían esos 2 fue que echaron suertes. No es que dijeron, bueno Señor, aquí tenemos 10 que estuvieron contigo, vamos a echar suertes a ver cuál es. No, ellos escogieron y ya cuando tenían 2 fue que dijeron, Señor, ¿cuál es el que escoges tú? Entonces no era para ver cuál era la voluntad del Señor, sino para confirmar algo que ya el Señor les había dicho. Entonces de esa manera lo usaban, pero ahorita ya no se usa eso. Así es que no digan, no, vamos a echar un volado a ver quién es el que el Señor escoge, ¿no? ¿Verdad? No, así no es. Entonces, pero dice aquí que echaron suerte. Si vayan para Proverbios 16:33, porque ahí es donde dice que no es que la suerte, es que yo tengo suerte, no. Dice ahí algo. En realidad no es azar. Dice Proverbios 16:33, dice, las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Y la palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera, me gustó más. Dice, la gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. 16:33, ahí apúntalo. La gente mete fichas en su bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. O sea, todo está en el control del Señor. No es de que echamos al azar y es por suerte, no. Es por la voluntad del Señor. Pero por supuesto, cayó la suerte en Jonás, porque el Señor quería apuntar hacia Jonás, porque tenía un plan para él. Ahora, así como les decía, cada uno de ellos estoy seguro que no estaba libre de pecado, pero siempre pensamos que el pecado o mi pecado se ve más grave en la otra persona, en mi vecino, en mi hermano. Siempre, mi pecado se ve más grande en la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una excusa. Bueno, Señor, sí, yo robé, pero es que tenía necesidad. Mira, aquel hermano robó, pero él no tiene necesidad, hermano, Señor. Él sí pecó, o sea, él sí robó. Y empezamos a excusar mi pecado que se ve más grande siempre en la vida de alguien más. Siempre. Y así vamos nosotros excusando nuestro pecado, pero el castigo para esa persona, sí, Señor, sí, castígalo. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán llegó con David? Lo cuenta la historia en Samuel, que recuerdan que David se metió con una mujer casada, con Betsabé, pero no solamente se metió con una mujer casada, sino mandó matar a su marido para quedarse con ella. Entonces cuando llega el profeta Natán, le cuenta mi historia, le dice a David, había 2 personas, una con muchas ovejas y una que tenía una oveja nada más. Y llegaron gente a visitar a este hombre rico
y no quiso matar ninguna de sus ovejas para ofrecerle banquete a este hombre. Y agarró la única oveja que tenía este hombre y la mató, se la robó y la mató para darle de comer. Y dice la palabra de Dios que David reaccionó y dice, ¡guau! ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él es digno de muerte, ahora tiene que restaurarlos 4 veces. Y molesto David porque dijo, ¿por qué actúa este hombre sin misericordia? Dice 2 Samuel 12:5, ahí apúntalo. Dice, David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Fíjense cómo el pecado de alguien más, o mi pecado, se ve más grave en la vida de alguien más. Dice David, no, ese mátenlo, porque eso no es justo. Dice el 6 ahí, 2 Samuel 12:5 y 6. Bueno, ahí en 2 está toda la historia. Y por haber actuado así, dijo David, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. ¿Y cómo somos así muchas veces, verdad? ¿Cuántas veces decimos, Señor, hazme justicia? Es que mira lo que me hizo, cuando nosotros estamos haciendo a veces hasta cosas peores. Y ahí sí, Señor, ten misericordia, perdóname. Y queremos que el Señor no ponga su mano fuerte sobre nosotros. Pero sí ponlo sobre aquello que me pisó el callo. La gracia malentendida siempre nos lleva a celos, envidia y coraje. La gracia malentendida siempre nos va a llevar a los celos, a la envidia y al coraje. Y así es como el Señor fue cambiando el corazón de Jonás, mostrándole, Jonás, tú estás enojado porque quiero mostrar misericordia a esta gente. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Cuando Jonás se metió a este barco, él sabía lo que estaba haciendo, escapando de la presencia del Señor. Y por culpa de Jonás, estas personas iban a morir. Por culpa de Jonás, estas personas iban a morir. Dice el versículo 8, regresamos a Jonás. Y eso es vergonzoso cuando vemos personas paganas actuando moralmente mejor que un hijo de Dios. Pero pasa, hermanos, porque el Señor nos avergüenza de esa manera. Dice el 8, entonces ellos le dijeron, dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal, a qué te dedicas, de dónde vienes. Lo empezaron a interrogar, ¿verdad? Le hicieron un montón de preguntas y él respondió, soy hebreo y temo al Señor. ¿En serio, Jonás? ¿Temes al Señor? No sé. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Imagínense cuando estos hombres escucharon esa respuesta. O sea, Jonás, estás corriendo del creador del mar donde nosotros vamos a morir, del mar que está embravecido. Jonás, o sea, ¿qué estás haciendo, Jonás? Si tú tienes la llave para nosotros sobrevivir esto, ¿qué estás haciendo dormido? ¿Qué estás haciendo dormido, Jonás? O sea, si tú tienes el conocimiento de dónde está la vida eterna, ¿por qué estamos dormidos? Estamos dormidos, como dice el dicho, dormidos en nuestros laureles. Pero Dios empieza a mostrarle a Jonás que estos hombres paganos tienen más misericordia. ¿Por qué? Porque cuando ellos se dieron cuenta que por culpa de Jonás, acuérdense, echaron suertes y dijeron, no, pues cayó en Jonás, es la culpa de Jonás porque estamos así. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, pues este es el problema, al agua, pato, ¿verdad? Vámonos, no le preguntas, como ellos le empezaron a preguntar, oye, Jonás, pues ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu problema? Lo empezaron a querer conocerlo, oye, ¿cuáles son tus necesidades? No sé, ¿por qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué está pasando en tu vida? Estos hombres tuvieron más misericordia. Jonás ya quería que el Señor destruyera todo Nínive y estos hombres pudieron haber dicho, todo es tu culpa, vámonos para afuera del barco, vamos a morir, no por tu culpa. Pero ¿qué hicieron estos hombres? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? O sea, le empezaron a preguntarle.
Ellos tomaron el tiempo para conocer su situación y quisieron conocerlo a él, se interesaron por él. Y aquí es donde el Señor empieza a restaurar la identidad de Jonás. Porque cuando respondió Jonás, ¿qué fue lo que dijo? Él pudo haber echado mentiras y dice, no, pues yo soy cualquier, no sé, pastor de ovejas, lo que se dedicaban la mayoría de los hebreos. Pudo haber mentido, ya estaba fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué cuesta una mentira más, no? Pero no, él dijo, no, yo soy hebreo, temo al Señor. Y como que el Señor ya empezaba a encaminarlo al arrepentimiento a Jonás. Y lo vamos a ver en el capítulo 2. Pero ya estaba empezándolo a restaurar su corazón. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando estamos enojados con el Señor, que estamos con nuestros berrinches celestiales, ¿verdad? Como niños bobos. Señor, ya no te voy a servir, ya no voy a la iglesia y nos portamos así, corremos de la presencia del Señor. Bueno, pensamos que podemos correr de la presencia del Señor. Pero no sé si les ha pasado que cuando estamos en esos berrinches celestiales, llega una persona y el Señor da una palabra para esa persona. Y dices la palabra que el Señor pone en tu boca y como que vuelves en sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo esa palabra del Señor y yo estoy echando mis berrinches como niño chiquito. Y así le pasó a Jonás. Jonás, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? No, pues yo soy cristiano. Dinos, ¿por qué está pasando eso? Tú tienes la respuesta. Y Jonás corriendo. ¿Y cuántas veces el Señor nos hace eso? Nos trae a su redil de esa manera. Dice, hey, despierta, yo te he dado algo, yo te he dado la palabra. Si el Señor nos ha dado por su misericordia y su amor el poder conocer la verdad, ¿por qué muchas veces corremos de eso? Queremos correr y pensamos que el Señor se va a quedar, no, pues sí, está bien, hijo. Y comenzamos a ver lo absurdo que es correr de la presencia de Dios. Y aquí parece ser que en la historia Jonás emite una conversación que tuvo con estas personas, porque si leemos el versículo 10 dice, aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿por qué le hicieron esa pregunta? Porque Jonás ya les empezó a decir, no, miren, yo soy cristiano, soy de profeta, y estoy corriendo de la presencia de Dios porque Él me mandó. Y les empezó a decir la historia, porque fíjense lo que dice el 10. Dice, como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues Él mismo se lo había dicho. O sea, hubo una conversación que no se ve en la palabra, pero que se lo dijo Jonás. Y dice el 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les dijo, o sea, Jonás, danos el consejo, tú eres el que conoces la verdad, tú eres el que tienes ese contacto con el Dios verdadero, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta de Jonás es muy interesante, muy extraña. Porque dijo Jonás en el 12, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Creo que ahí fue cuando el Señor llevó a Jonás al arrepentimiento, porque él confesó, ¿sabes qué? Es que sí es mi culpa. Es mi culpa que lo que está pasando es por yo desobedecer al Señor, por no haber, por ser rebelde ante mi Señor. Llevó el arrepentimiento al corazón de Jonás y declaró que Dios era justo. Porque cuando dijo, échenme al mar, ¿qué es lo que estaba diciendo Jonás? La verdad, mi rebeldía, mi desobediencia merecen la muerte. Porque acuérdense que estaban en el mar, en medio del mar. No es de que, sí, pues me voy nadando a la orilla. No, estaban en la mitad del mar, no había manera de que él se salvara. Entonces dijo, échenme al mar. Mi desobediencia, mi muerte es el pago justo por mi desobediencia. O sea, se dio a la justicia de Dios. Se dio a la justicia de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos cuando tal vez nos damos cuenta, verdad? Llegamos al arrepentimiento, pero actuamos lo contrario. Tratamos de minimizar nuestro pecado y cuando pensamos en el castigo,
Pensamos que tiene que ser, no sé, nomás dar unas 10 lagartijas y ya, Señor, quedamos mano a mano, ¿verdad? Para algunos de nosotros 10 lagartijas sería un buen castigo, pero pensamos que ya que ese tiene que ser nuestro castigo. Señor, sí, reconozco que me equivoqué, pero Señor, que no sea tan duro el chantazo, ¿verdad? Más tranquilo, Señor. Pero cuando hacemos eso, hermanos, muchas veces actuamos como Caín. Vayan para Génesis, por favor. Porque Caín fue exactamente lo que hizo. Génesis capítulo 4, versículo 8. ¿Recuerdan la historia de Abel y Caín? Que dice la palabra de Dios que los dos salieron a ofrecer sacrificio al Señor, y el Señor vio con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. Entonces dice que Caín se enojó, ¿verdad? Se enojó contra su hermano. Y fíjense lo que dice el 4:8. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Pero para entonces ya tenía él el plan, ¿verdad?, de matarlo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora, ¿será que el Señor no sabía? ¿Será que el Señor, pues no, oye, no veo a Abel, ¿dónde está? No. El Señor le estaba dando oportunidad a Caín de arrepentirse, de decir: Señor, ¿sabes qué? Cometí un pecado, maté a mi hermano. Y el Señor da la oportunidad siempre, hermanos, de llegar al arrepentimiento, de que lleguemos a Él. Señor, he pecado. Pero muchas veces actuamos como Caín. Dice, y le respondió: no lo sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿yo qué? ¿A mí qué me preguntas? ¿Que no se supone que tú, Señor, lo cuidas? O sea, con una arrogancia, ¿verdad? Y dice, y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Le dijo el Señor: Caín, ahora tu castigo va a ser que ya no vas a plantar, ya no vas a recibir el fruto de la tierra, ya no vas a ser fuerte, vas a ser débil. Ahora pónganse a pensar en algo. Imagínense que ahora las cortes de hoy tú mates a alguien y que tu sentencia sea: no, pues ya no vas a poder comer carne, puras verduras. Aunque a lo mejor para algunos sí sería un gran castigo, ¿verdad? No, mejor métame a la cárcel. Pero imagínense, ¿qué dirías tú si es una persona, un ser amado tuyo? Oye, espérame, ¿cómo que qué sentencia es esa? ¿Verdad? No, mátelo, de perdido cadena perpetua. Pero fíjense la sentencia que le dio el Señor a Caín, todavía usando de la misericordia. Pero fíjense lo que contestó Caín, el 13. Caín le dijo al Señor: mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Señor, qué exagerado eres. Qué exagerado, o sea, no es para tanto. ¿Cómo crees? Me estás castigando mucho, mi pecado es cualquier cosa. Fíjense cómo minimizamos nuestro pecado, y cuando viene el castigo también así: Señor, oye, fíjense Caín: Señor, es muy grande mi castigo. Y fíjense lo que sigue diciendo el 14: tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia, errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar. O sea, Señor, me van a matar. El mismo pecado que yo cometí ahora me van a hacer, y no es justo. Pero el Señor le respondió: fíjense el amor de Dios, pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Señor, me van a querer matar. O sea, yo sí puedo matar, pero que no me maten a mí, Señor, eso no es justo. Wow. Y muchas veces ese es nuestro corazón. Así actuamos. Señor, aquel sí castígalo, pero yo, Señor, ten misericordia de mí. No es para tanto, Señor. O sea, ve mi situación, es diferente. Y empezamos a
a hacer eso en nuestro corazón. Pero cuando el verdadero arrepentimiento entra y somos honestos ante Dios, Él se complace en perdonarnos y en tener misericordia. Pero tenemos que saber, hermanos, verdaderamente, y eso es lo que significa entregar nuestra vida al Señor. Muchas veces tenemos la idea de que, sí, es una oración, Señor, entrega mi vida, pero ya, soy salvo. No, el venir y dar tu vida al Señor es de saber, Señor, mi pecado es digno de muerte. Yo, la verdad, Señor, merezco el infierno. La verdad no merezco, Señor. He pecado contra ti, merezco el infierno. Estoy de acuerdo con lo que tú me dices, es un pecado, te he ofendido y merezco el castigo que tú me quieras dar. Y entonces es cuando el Señor dice, te perdono. Amén. Gloria a Dios. Te perdono. Isaías 1:18, vaya para allá, ahí sí quiero que me miren conmigo. Isaías 1:18. Un versículo muy conocido, pero quiero que lo veamos. Isaías 1:18. Dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Dice el 20. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Hermanos, todo es cuestión de que queramos y que aceptemos la verdad de Dios. Señor, te hemos ofendido, me arrepiento. Dice que Él se complace en perdonar, se complace en tener misericordia. Y dice aquí que si tus pecados fueran tan sucios como el lodo, pues es la versión Oscar Maldonado, ¿verdad? Dice, yo los voy a hacer blancos. Yo los voy a hacer blancos. Porque muchas veces eso es el obstáculo que queremos ponerse. Es que no, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que tengo una vida desastrosa, tengo mucho pecado y pensamos que pues es que Dios no puede. Como que casi, en otras palabras, como con arrogancia, que el Señor no puede conmigo. Yo soy demasiado malo para Dios. ¿Verdad? Mucha gente, eso es el pretexto que ponen. Es que, no, déjame ordenar mi vida, entonces sí. Oye, si el Señor es experto en eso, el Señor quiere, fíjense lo que dice la palabra, si tus pecados fueran así, yo los quiero hacer blancos, yo te purifico. O sea, Él quiere, eso es lo que el Señor desea hacer. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, yo no vengo a los sanos, yo vengo a los enfermos. Yo vengo a los pecadores, a aquellos que verdaderamente dicen, ¿sabes qué, Señor? Sí, soy un pecador. ¿Sabes qué, Señor? Sí, mi pecado es digno de muerte. Que dice la palabra de Dios que para los hambrientos, para los saciados, hasta la miel les es empalagosa, ¿verdad? Pero para los sedientos, hasta lo amargo es dulce. Nosotros pensamos que, lo del Señor, pues sí, o sea, Dios, bien, pero no necesito ahorita, déjame vivir mi vida ya cuando... Pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice eso? Pero mientras queramos excusar nuestro pecado, minimizarlo y decir, bueno, no estoy tan mal, pero mi vecino, Señor, él sí está perradísimo, o sea, peca más que yo. Mientras tengamos una excusa, nunca vamos a obtener el regalo de Dios. Nunca vamos a obtenerlo porque para nosotros no lo necesitamos. Siempre vamos a estar en ese mar embravecido, porque créanme que el Señor no se cansa de buscarnos. No se cansa y nunca se va a cansar. Pero sí va a llegar un tiempo donde Él dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hay un tiempo. El Señor es misericordioso, es amoroso. Hasta ahorita todavía seguimos con su gracia. Pero va a llegar un día, y la palabra de Dios lo dice, va a llegar un día donde se acabó el tiempo. Donde se acabó el tiempo. Todos aquellos que han rechazado al Señor van a recibir lo que ellos han pedido. Porque el mar ahorita está embravecido en la vida de muchos.
Y el Señor quiere que te arrepientas, quiere que te des cuenta que verdaderamente lo has ofendido, que verdaderamente necesitas arrepentirte. Y está así muchas veces en la vida de las personas levantando ese mar y estamos pidiendo hasta San Juan de las Cotorras, pero no venimos al Señor. Venimos a uno, vamos a otro, no funciona, vamos a otro, no funciona, nos ponemos todos juntos y no funciona, y así no la pasamos, sabiendo que ahí está la verdad, que ahí está el Señor diciendo arrepiéntete, y no nos arrepentimos. Pero el Señor le sigue dando una lección a Jonás. Regresamos a Jonás, dándole el ejemplo de cómo estos hombres gentiles paganos actúan con más misericordia que él. El 13 dice: aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, después de que Jonás le dijo: no hombre, échenme al agua y van a ver que se calma la tormenta. Fíjense, aún así después ellos dijeron: no, ¿cómo vamos a matar a este hombre? ¿Cómo crees? Vamos a tratar de llevar la nave a la tierra. Y dice que no pudieron. Yo me imagino que si hubieran llevado ese barco a la tierra, ¿ustedes creen que Jonás hubiera ido a predicar a Nínive o no? Yo no creo. Yo no creo, porque pienso, quisiera pensarlo, quisiera imaginarme que el Señor se hubiera permitido que se llegara a la tierra y que Jonás se arrepintiera y fuera para allá. Pero creo que si eso hubiera pasado, Jonás no hubiera ido. Es lo que creo. Pero no, el Señor no dejó que llegara a la tierra. Dice que trataron, pero no. Fíjense cómo estos paganos, que Jonás no daba un peso por ellos, $1, una lempira, no daba nada por ellos. Ellos tenían más misericordia que Jonás. No, ¿cómo vamos a matar a este hombre? No, es uno. Jonás no tenía misericordia de un país entero. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Porque ¿por qué no echaron a Jonás a la tierra? Al mar, por temor al Señor. Porque ahí dice más adelante que tenían temor. Aquel que profesaba tener temor a Dios era el que menos lo mostraba. Y estas personas que se supone que eran los paganos estaban mostrando más misericordia que Jonás. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es eso? Porque cuando nosotros tememos a Dios, ahora no es de un temor así de, ay, qué miedo, no. Una reverencia, un respeto. Y claro, un temor, porque ¿saben qué? El Señor tiene poder. Amén. El Señor tiene poder. Dice el 14: entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, fíjense, no solamente tenían una misericordia, sino se pusieron a orar. Se pusieron a orar y por Jonás. Dice: entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. O sea, se pusieron a orar. Jonás estaba dormido, teniendo la llave para entrar hasta el trono celestial de la gracia, y estos hombres paganos que se supone que no creían en el Dios verdadero, empezaron a orar al Dios verdadero. ¿Qué consiguió el Señor con esta tormenta? La restauración de Jonás y el arrepentimiento de estos hombres. Amén. Así es como muchas veces nos damos cuenta quién está verdaderamente detrás de esas cosas que a nuestra vista son malas, pero créanme, el Señor no manda cosas malas. Dice entonces que oraron, y el 15 dice: entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Cuando estamos obstinados en correr de nuestro Señor, queremos esconder nuestra identidad, nos vamos como Jonás a un rincón donde nadie nos moleste, donde nadie nos pregunte, donde nadie nos diga nada. Y nos queremos ahí mantener dormidos sin darle cuenta a nadie, ¿verdad? Así como que de esos cristianos en el closet. Cuando hacemos eso, la tormenta se desprende. Y lamentablemente, hermanos, cuando nosotros pecamos, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino afectamos a los demás, a los que nos rodean. Cuando Jonás decidió pecar de esta manera, ¿quién más fue afectado? Todos los del barco, ¿verdad? Todas las personas que estaban ahí fueron afectadas por el pecado de un hombre.
Cuando nosotros pecamos, podríamos llegar a pensar, no, pues ¿a quién le hago daño? Nomás soy yo me pongo a cuentas. No. Lamentablemente nos llevamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros nietos y empezamos a arrasar con todos. Empezamos a arrasar con todos. Cuando nosotros pecamos siempre hay daños colaterales. Hay consecuencias no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Pero cuando hay arrepentimiento, hermanos, cuando hay arrepentimiento ante el Señor, un verdadero arrepentimiento, las consecuencias de ese pecado a veces siguen, lamentablemente, pero el Señor se da la gloria. En esta tormenta que fue ocasionada por un pecado de Jonás, cuando él estaba dormido, que todo le valía, se iban a morir. Decía, como dice la palabra, que sentían que el barco se iba a partir en dos. Pero ¿qué pasó cuando Jonás llegó al arrepentimiento? Llegó la calma, llegó la salvación, llegó la restauración de Jonás. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, también eso trae consecuencias, pero consecuencias buenas. Trae consecuencias buenas. Y entonces si Romanos 8:28 empieza a ser rema en nuestra vida y empieza a encarnarse la palabra de Dios en tu vida. Porque lees Romanos, ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Quién se lo sabe? Yo. Todo obra Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien conforme al propósito que hemos sido llamados. A veces leemos ese versículo y dices, pues no sé si todas las cosas, o sea, Señor, no sé, como que ponte a pensar, yo sé que lo has hecho, nada más que no quieres decirlo. Todas las cosas, Señor, ¿en serio? Todas las cosas, aún esta tormenta que, Señor, ya pienso que me voy a morir. Sí, cuando hay arrepentimiento dice conforme al propósito que hemos sido llamados. ¿Cuál era el propósito por el cual Jonás había sido llamado? ¿Cuál era? Ser profeta de Dios, hablar la palabra de Dios, hablar las buenas nuevas de salvación. Jonás había sido llamado a llevar el mensaje a los gentiles. ¿Y qué creen que pasó cuando él se arrepintió y cuando esas cosas malas pasaron en su vida? Adivinen quién fue el que recibió el mensaje de salvación. Los gentiles. Los que estaban en el barco eran gente, no eran hebreos. Entonces el Señor usó eso para atraer las cosas del Señor, conforme al propósito que había sido llamado. El propósito de Jonás era predicar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces cuando hubo ese arrepentimiento, no solamente vieron, no solamente conocieron al Dios verdadero, sino que fueron testigos del poder de Dios. Fueron testigos de que cuando Jonás fue arrojado al mar, dice que se calmó. Imagínense, está la tormenta, avientan a Jonás al mar y de repente se bajan las olas, bonanza, pajaritos, todo. Fueron testigos de eso. Dice el 16, vamos a terminar. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un gran sacrificio e hicieron votos. Es increíble ver cómo el Señor toma nuestros errores y cuando venimos a Él en arrepentimiento, toma esos errores y los convierte en esas acciones para su poder, para su gloria. La historia de David que les conté al principio es un ejemplo perfecto. Porque a pesar de que él mató a Urías, se metió con Betsabé, se arrepintió ante Dios, le perdonó, porque dice, te perdona el Señor, pero va a haber consecuencias. Y muchas veces pensamos, el Señor me perdonó. Pero lamentablemente cuando pecamos hay consecuencias, las cuales el Señor deja que sigan su marcha. David fue perdonado de su pecado con Betsabé y las consecuencias fueron que murieron 4 de sus hijos. Las 4 ovejas que él quiso que restaurara a este hombre fue la sentencia que el Señor le dio a él. Dijo David, este hombre tiene que morir, y el Señor le perdonó la vida. Pero las 4 ovejas las pagó David. 4 de sus hijos murieron. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo con ese pecado? De ese pecado nació Salomón, uno de los reyes que trajo más prosperidad al pueblo de Israel.
Pero no solamente eso, sino que Salomón, de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Dios puede hacer con nuestros errores cuando venimos arrepentidos. Ese error que tuvo David, de ahí nació el linaje de Jesucristo. Si nos llegamos a arrepentir, hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas, aunque tu pecado haya sido tan grande y las consecuencias muchas veces están ahí, las pagamos, pero el Señor se da la gloria cuando nosotros venimos en arrepentimiento verdadero. Cuando nos ponemos a cuentas con el Señor de decir: Señor, estoy de acuerdo, lo que tú me dices es cierto, he pecado y soy digno de muerte. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y esa es mi oración, hermanos, que haya un pero el Señor en nuestra vida. Yo iba en este camino, pero el Señor vino y cambió mi rumbo. Amén. Yo estaba haciendo este pecado y cometí este error y estoy pagando las consecuencias, pero el Señor vino y restauró a mi familia. Pero el Señor vino y cambió mi rumbo. Pero el Señor vino, le dio propósito a mi vida. Pero el Señor vino pero el Señor. Pónganse de pie. Pero el Señor tenía preparado la salvación de Jonás. ¿Y qué pasó esos 3 días y 3 noches en el vientre del pez? Lo vamos a ver la próxima semana. Por el mismo canal y a la misma hora. Este hombre, el capitán, pudo notar que algo que muchas veces nosotros ignoramos. Se dio cuenta que esto que estaba sucediendo venía de Dios, ¿verdad? Tal vez no conocía al Dios verdadero, pero sabía que había un Dios detrás de esto, un castigo, una venganza, algo sobrenatural. Y lo que muchas veces no nos ponemos a pensar, y este hombre pudo discernirlo, es de que ante la ira de Dios no hay nadie que pueda estar de pie. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jonás? Jonás, levántate y pide a tu Dios porque vamos a perecer. O sea, la ira la cual estamos debajo, ahorita no vamos a vivir. No vamos a vivir. Él sabía que la ira de Dios era tan poderosa que no podemos estar de pie. Por eso el Señor nos ofrece su perdón, nos ofrece su gracia, su amor, antes de que su ira venga y nadie pueda estar de pie. Un pagano pudo discernir eso y muchas veces nosotros no podemos darnos cuenta. Viene la palabra de Dios y nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete, ven a mí porque viene mi ira, y estamos así de que luego, todavía no estoy listo, no quiero, y empezamos, no sé, la lista es increíble. Pensamos que podemos estar de pie bajo la ira de Dios. Es que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero créeme que ese tiempo del amor, de la gracia se va a acabar. ¿Tú crees que lo que le hicimos a Jesús se va a quedar impune? ¿Tú crees que todas las cosas que vemos, maldad, todos los pecados se van a quedar impunes? ¿Tú crees que Dios se hace de la vista gorda y no va a hacer justicia? Si tú piensas eso, estás equivocado. Tenemos la idea que todos somos hijos de Dios, vamos a llegar al cielo y todo está chévere y fiesta. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Apocalipsis habla del gran castigo que jamás se ha visto. Y hemos visto cosas duras, créanme. Visto cosas muy fuertes. Y dice la palabra que lo que se va a ver en ese entonces jamás se ha visto. La necedad del hombre lo lleva al extravío, lo lleva a perderse y le hace volcar su enojo contra Dios. No queremos venir al Señor, pensamos que podemos estar de pie ante su ira
Pero cuando vienen las cosas, la calamidad, es que Dios, es su culpa, mira lo que me está haciendo. Nuestra necedad nos extravía y nuestra necedad nos hace volcarnos contra Dios cuando Dios lo que quiere hacer es traerte sobre ti. Lo que quiere hacer es salvarte. El Señor levantó esa gran tormenta y la está levantando en tu vida para que reacciones. Pero no queremos, no quisiste. Fuimos dañados, no quisiste. Y en tu barca está tu familia y tampoco quieres. Pensamos que pecamos y que el Señor no sabe, no se da cuenta, se hace de la vista gorda. Pero dice en el libro de Números 32, dice que tu pecado te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor está entrando en tu barca, está entrando en tu vida. Y si no te pones a cuentas con Él, cuando Él te está dando la oportunidad, no sé qué día va a ser el día que sea demasiado tarde. Cuando estemos ante la presencia de Dios, no va a haber, Señor, no me dijiste, Señor, no me diste la oportunidad, Señor, yo no sabía. No va a haber nada de eso. Créame que el Señor no comete errores. Él es perfecto. Cada uno nos da la oportunidad. Y si hoy te está dando la oportunidad, tómala. Tómala. Aunque en el barco donde estaba Jonás todos eran pecadores, el sacrificio de uno fue el que puso la calma. Y Jesucristo, el sacrificio de uno, es el que quita el pecado del mundo. El sacrificio del que no hubo pecado en él. Él fue perfecto, pero él fue el que es lanzado al mar para que nuestro barco llegue a su fin, para que nuestro barco llegue al reino de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, si no te pones a cuentas con el Señor, esa barca se va a romper en dos. Así es que entrégale hoy tu vida al Señor. Llega al arrepentimiento y ponte a cuentas. Dile: Señor, yo sé que he pecado y me arrepiento. Y sé que mi castigo tiene que ser el infierno eterno, pero sé que hoy por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, tú me perdonas. Y dice tu palabra que si mis pecados fueran como el carmesí, llegaran a ser como la blanca lana. Señor, yo pongo en tus manos a todos aquellos que tú les has hablado el día de hoy, Señor. Háblanos, Señor. Transfórmanos. Haznos llegar al arrepentimiento. Haznos saber, Señor, la gravedad de nuestro pecado. Señor, a veces queremos minimizarlo, pensar que mi situación es diferente y ver mi pecado en alguien más y pensar que él sí se merece o ella sí se merece el castigo eterno, Padre. Pero tú has tenido misericordia, Señor, y cuando nos enseñaste a orar, tú dijiste que nos ibas a perdonar así como nosotros también perdonamos, Señor. Y muchas veces no lo hacemos, no perdonamos, Señor. Pero tú nos dijiste que así nos ibas a perdonar. Tenemos que saber en que estamos en deuda contigo, Señor. Que nuestro pecado también fue tan grave como el de los demás. Y que tu sacrificio pagó tanto por mi pecado como el de los demás. Padre, pero hoy llegamos en arrepentimiento a ti, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Y a lo que tú le llamas pecado, también nosotros le llamamos pecado, Señor. Y te pedimos perdón. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te entrego mi
que resplandezca la estrella de la mañana en mi vida y que la luz de tu evangelio, Señor, alumbre mis tinieblas. Te doy gracias, Señor Jesús, por perdonarme y hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Un aplauso para el Señor.